El voto sirve para castigar a malos gobernantes y a malas políticas. Por ejemplo, ¿cuántos partidos podrían revalidar o podrían tener una nota aprobatoria si tomáramos en cuenta las políticas de seguridad o, por ejemplo, de lucha contra la pobreza? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y venimos aquí a nuestra mesa a hablar sobre este asunto con un académico, un especialista en políticas públicas y un miembro de la sociedad civil que está desarrollando un ejercicio muy interesante para saber cuál es la información que se necesita para que realmente los ciudadanos puedan castigar con su voto a los gobernantes. El voto es el instrumento que en democracia permite a los ciudadanos castigar a sus gobernantes y las malas políticas, así como decidir quién puede representarlo mejor. Esto es lo que dicen las definiciones, pero en la práctica intervienen otros factores que pueden limitar la decisión de los ciudadanos, como la información o el conocimiento de los propios candidatos. Esta es una preocupación central hoy para muchos ciudadanos y organizaciones civiles y empresariales que realizan campañas para demandar de los partidos y candidatos más transparencia, rendición de cuentas de sus actos de gobierno y descubrir los pendientes que dejan en los gobiernos. La Coparmex, por ejemplo, ha rastreado las denuncias por corrupción en las delegaciones del DF en los últimos 3 años de los gobiernos locales, que en su mayoría resultaron desatinadas y quedaron en la impunidad. También hay estudios como el Semáforo Económico Electoral que ofrecen las calificaciones sobre los gobiernos que dejan cargos sin rendir cuentas a la ciudadanía y el impacto económico de la mala gestión. Durante los últimos meses se ha incrementado la inconformidad y el hartazgo de la sociedad en lo referente a los altos niveles de corrupción, pero sobre todo por la percepción fundamental de impunidad que hace que muy pocos servidores públicos paguen por sus actos ilícitos. Impactan estos esfuerzos a la ciudadanía, reciben la información y la usan para decidir su voto. 1. Según un estudio de la Coparmex, en los últimos años, de 73 denuncias contra jefes delegacionales, 46 tienen estatus de concluidas, 5 están en investigaciones y 22 reservadas, por un periodo de hasta 12 años sin mediar razón. De todas estas denuncias, no hay ninguna sancionada. El secretario de Gobierno, Héctor Serrano, anunció esta semana la decisión de aplazar la implementación de los diferentes programas sociales que recaen en la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal y de las 10 jefaturas delegacionales, según lo acordado con los propios jefes delegacionales. Al respecto, Martí Batres, líder de Morena, señaló que Miguel Ángel Mancera se va por la tangente. No son programas como la pensión de adultos mayores o la entrega de útiles escolares lo que deben suspenderse. Mientras tanto, el presidente del PRI, César Camacho, dijo que es una primera respuesta que constituye un triunfo político del PRI, que fue quien hizo el llamado claro a la cancelación de los programas sociales a efecto de que no influyan en el ánimo de un electorado que a veces, por este abuso, le ha dado votos al Partido de la Revolución Democrática. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto que esté con nosotros Viridiana Ríos, que es la presidenta de México. ¿Cómo vamos? Nos va a enseñar un ejercicio muy interesante que trae Viri. Gracias, gracias José. El gusto es todo mío. Y está también con nosotros César Velázquez, que es el coordinador de la Maestría en Políticas Públicas. Muy buenas tardes. De la Iberoamericana. Muchas gracias. También ya ha estado con nosotros. Pues vamos a arrancar, si quieres. Digamos que todos hablamos y es casi un asunto de uso común decir el voto sirve para castigar, pero en función de qué o con qué información, qué es lo que puede y dónde y cómo el ciudadano puede saber, dónde informarse para saber cuáles son en realidad malos políticos, cuáles son malas políticas, cuáles no han funcionado, cuáles, como dice tu estudio, dejan pendientes, Viri, porque si no, digamos que en teoría sirve para castigar, pero en la práctica, si no sabes cómo castigar, pues lo más probable es que ese recurso no lo uses. Exacto, pues justo con eso en mente
importante fue que México Cómo Vamos, el panel de expertos de México Cómo Vamos, que somos 56 economistas y expertos en política pública, nos dimos a la tarea de diseñar una herramienta súper puntual que nos otorga un conocimiento claro de qué tanto se logró avanzar durante el sexenio o el cuatrienio en su caso, de los gobernadores que actualmente están enfrentando periodos electorales. Entonces son 9 estados, los cuales calificamos en 10 variables económicas, son las 10 variables típicas que mide México Cómo Vamos en cada uno de sus estudios. Entonces tenemos crecimiento económico, generación de empleos, productividad, tenemos también cuestiones como Estado de Derecho y deuda pública. Y bueno, la verdad es que los resultados nos dan pues una idea de realmente qué tan poco se ha logrado en la gran mayoría de los estados de este país. Solamente 3 estados de los 9 donde hay elecciones fueron aprobados, es decir, de las 10 variables del panel le dimos un punto a cada variable para la cual el estado había avanzado más que el promedio nacional. Y si habías retrocedido o te habías quedado estancado, entonces no se les daba puntos. Esto quiere decir que con este tabulado de 10 puntos solamente aprobó el estado de Nuevo León, aprobó el estado de Querétaro, aprobó el estado de San Luis Potosí, y aprobó, bueno, San Luis Potosí medio de panzazo con 5, le estamos dando el aprobado con 5, y aprobó Sonora. Entonces, pues mira, creo que una de las partes más interesantes del estudio, bueno, son 2. Una es que no nada más estamos diciendo lo malo, sino también estamos diciendo lo bueno. Entonces, incluso en el peor estado, que fue el estado de Michoacán y de Guerrero, los 2 están reprobados con calificaciones de 3 Guerrero y 2 Michoacán. Incluso en ellos tienes al menos 3 indicadores o 2 indicadores que te dicen algo positivo del estado. Entonces, por un lado, este es un estudio que te da tanto lo bueno como lo malo, y por el otro es un estudio que identifica puntualmente de todas las variables del estudio cuál es la exigencia primordial de cada estado. Ahora déjame contrastarlo, por ejemplo, con la intención de voto, y voy contigo, César. Dice Viridiana, 3 de los 9 estados son los que calificaron. Sí. 4 finalmente. Los que aprobaron. Pasó uno ahí medio ahí de raro, con un 5. Nunca había visto que alguien aprobara con un 5, pues, pero bueno, sí, le dimos la aprobada. No tengo bronca, está bien. Ahora, si eso lo comparas, por ejemplo, con las intenciones de voto, yo lo que tengo en la mayoría de las encuestas es que de las 9 gubernaturas traes 7 súper cerradas. ¿Qué significa eso? Yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien la intención de voto a nivel nacional y la intención de voto a nivel estatal. No, pero, o sea, la intención de voto estatal. Sí, las gubernaturas están cerradísimas. Sí, por eso. Entonces, lo que pasa es que a nivel nacional, o sea, hay muchos estudios al respecto, digamos, la gente sí tiende a castigar al partido gobernante, ¿no? O sea, si tú ves, hay muchísimos estudios académicos donde cómo va la economía influye mucho en el voto a nivel nacional, ¿no? Pero lo que pasa es que a nivel estatal esto no sucede, ¿no? Si tú ves un estado que le va re mal y de repente el gobernador es bien popular y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Está, totalmente. Pues, entonces, yo lo que creo es que eso tiene mucho que ver como que la gran discusión en México sigue siendo a nivel nacional, ¿no? O sea, si tú vives en Morelos, ¿no? No hay elección para Morelos, si vives en Morelos, como que todo lo que tú ves tiene que ver con el país o con el DF. Entonces, como que no te enteras qué pasa en los estados, quizá en el norte un poco más, pero aún así no creo que haya una gran discusión de política pública a nivel estatal. Entonces, yo creo que el gran estudio que está haciendo México Cómo Vamos, y aquí tenemos a Viridiana, refleja un poco esto, ¿no? Que a nivel estatal yo creo que la discusión sigue siendo bien poca. ¿Cómo la ves? Interesantísimo, me gusta mucho porque yo no soy experta en política pública, pero lo que sí hemos visto en México Cómo Vamos como economistas es que existe una disasociación entre lo que está sucediendo en el Estado y cómo las personas perciben la economía a nivel nacional. Entonces, o sea, la percepción, o sea, como en el caso de la economía, les importa más cómo la perciben nacionalmente que localmente. O sea, a sus gobernadores no les están atribuyendo las facultades o las responsabilidades de lo que le está sucediendo. Sin embargo, lo que ha sucedido mucho con este estudio de México Cómo Vamos es que sí estamos empezando a sentir una reacción importante por parte de tanto los electores como las autoridades, a decir, oigan, pues de repente, ¿por qué tenemos estados como Campeche que están decreciendo al menos 2.5%? A la par de estados como Aguascalientes que están creciendo en el último año a tasas del 14%, o Querétaro, tasas del 14%. Bueno, pero déjame plantártelo en términos electorales. ¿Por qué, por ejemplo, vas a tener un estado como en el caso de Guerrero, en el que a todas luces la política de seguridad es una de las que menos resultados ha dado? Claro. Y
no solamente de seguridad, incluso de crecimiento. Claro. El crecimiento de Guerrero, no me acuerdo la tasa, pero es también bajísimo. El crecimiento de Guerrero es el más bajo junto con el de Durango en la última década. ¿Y quién va arriba en las encuestas? No estoy seguro, pero están muy cerca PRI y PRD, ¿no? Así es, y en algunas muy incluso cerrado. al PRD le están dando a Beatriz Mujica una cierta ventaja. Pero yo creo que un aquí poco, ¿apoyaría tu idea? Sí, claro, o sea, es un poco mi punto, ¿no? O sea, al final de cuentas, como no hay una gran discusión de lo que está pasando al interior del Estado en términos de política pública, de crecimiento y demás, entonces yo creo que la gente tiende mucho a votar por cuestiones de cómo es el candidato, si hubo o no un gran escándalo, cosas así, ¿no? Que realmente no debería de ser lo importante con lo cual votar. O sea, ¿tú sientes eso? ¿Están desligados candidatos y partidos a nivel estatal? Están desligados y ese es uno de los esfuerzos que tratamos de abordar con este estudio. Este estudio lo titulamos Exigimos esto y está disponible en la página web de México Cómo Vamos. Y lo titulamos Exigimos esto precisamente porque dijimos, oigan, es momento de que empecemos a exigir no solamente a nivel federal, como ya se hace, sino también a nivel estado. Y de que nos demos cuenta de que, por ejemplo, el estado de Baja California Sur está creando la mitad del empleo que necesita para emplear a los jóvenes que se van incorporando a la fuerza productiva. Estados como Michoacán y Guerrero producen el 25%. Entonces, ¿cómo comparas esto con un estado como, no sé, Querétaro, que está produciendo cerca del 80%? Entonces, claramente hay una enorme diferencia entre la capacidad que ha tenido ciertos estados y otros para jalar inversión productiva, para generar empleo, para detonar el crecimiento. Pero eso estaría relacionado con, digamos, aspectos electorales como la fuerza o la capacidad del ciudadano para castigar o sancionar a sus gobernantes. O sea, debería de serlo, o sea, ese es justo el punto. Lo que pasa es que yo creo que no está sucediendo, ¿no? Y no está sucediendo porque es bien complicado que un ciudadano, por más que quiera estar informado, se meta a todas estas variables, ¿no? Y yo creo que, vuelvo a insistir en lo mismo, no creo que haya una discusión muy seria de política pública en el interior de los estados, ¿no? Y a lo mejor aquí cambio drásticamente el tema y yo creo que también tiene mucho que ver con los medios de comunicación a nivel estatal, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación a nivel estatal no juegan el papel que los medios nacionales sí están jugando. O sea, a nivel estatal, la investigación que hacen los medios, la capacidad de crítica y de información es muchísimo más reducida. Digo, no soy experto en ese tema, pero... No hay control social, quieres decir. Claro. Tengo que hacer un corte rapidísimo. Y regreso contigo para ver si esa discusión de políticas públicas se está dando en el Idea Ríos de México. Cómo Vamos, y con César Velázquez, que es el coordinador de políticas públicas de la UIA, y me quedé contigo. Hay otros elementos que no sé si recoge tu estudio, Viridiana, que es, y lo hemos estado viendo a lo largo de esta campaña, es sobre todo las críticas que a veces parece jalar más que hacer un análisis profundo de políticas públicas. Estamos hablando de las denuncias sobre desviaciones de recursos, las denuncias sobre la utilización de programas sociales, las campañas negativas, la propaganda negra. ¿Cómo se refleja eso dentro de tus variables? Nosotros decidimos que solamente íbamos a medir variables cuantitativas, fijas y oficiales. En ese sentido no tenemos, por ejemplo, una medida de qué tanto hay de corrupción detrás de un cierto gobierno, percepciones de corrupción, etcétera. Pero creo que sí es muy importante enfatizar que muchas veces las razones por las cuales el debate electoral gira en torno a dijo, hizo, tomó el helicóptero o no el avión, es precisamente porque hay una carencia de información fidedigna sobre realmente cuáles han sido los resultados. Porque bueno, al final del día, el gran problema de la corrupción es que impide la competencia, no permite que se desarrolle el crecimiento económico porque no lucha contra, por ejemplo, la desigualdad, el otorgamiento de contratos se da a partir de cuestiones no necesariamente relacionadas con la eficiencia, ¿no? Entonces, tú esperarías que existiera una relación directa entre que un gobierno sea corrupto o que un gobierno no siga los cánones de la ley, no existe el Estado de Derecho, típico caso Guerrero y Michoacán, ¿no? Y que tenga resultados pobres. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a girar el debate más hacia los resultados, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo se fueron estos gobernadores? ¿Qué estados nos dejaron? ¿Nos dejaron un estado mejor que antes o nos dejaron un estado peor que antes? Y claramente el estudio lo dice. De los 9 estados, al menos 4 dejaron un estado peor del que tomaron.
Bueno, déjame aportar algunos datos, porque la Coparmex DF acaba de dar unos datos esta semana, en la que ellos se pusieron a indagar y hay 75 denuncias, lo decía el reportaje, de casos de corrupción en las delegaciones del Distrito Federal, de las cuales solamente fueron admitidas y causaron averiguación, me parece que por un 25% de ellas, y por supuesto de las que finalmente llegaron a prosperar, no se cuenta en la estadística ninguna. ¿Cómo crees que esto pueda afectar o no? Sobre todo pensando, tú dices, en qué, César, en el dilema que planteaba Viridiana, se necesita, o sea, el que la gente se vaya por las campañas negativas o por las denuncias de corrupción, ¿es por la falta de conocimiento de resultados o no? O la gente lo que necesitaría es saber eso, es que las administraciones son honestas, porque eso es lo que les interesa. Bueno, yo creo que el ciudadano debe de saber las dos cosas. Debe saber cómo le ha ido en su bienestar social, ¿no? Si hay más empleo, si hay más seguridad, si hay más parques, etcétera. Pero también es bien importante saber si los funcionarios son honestos, ¿no? ¿Qué piensa el candidato? Cómo ha actuado el candidato anteriormente, etcétera. Porque como bien dice Viridiana, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos hay una correlación entre buen gobierno y corrupción, ¿no? O sea, no es gratuito o que Guerrero, Chiapas, Oaxaca siempre están en los peores lugares, ¿no? Si tú ves a los gobernantes, ves el Estado de Derecho, claramente ahí falta muchas cosas. En ¿no? las elecciones del DF, como ves en las delegaciones. Claro. Tú sabes, por ejemplo, como ciudadano del DF o tú, si sus delegados han tenido buenos resultados o si son honestos, si ahí ha habido denuncias. Claro, bueno, yo me quejo todos los días de mi delegado, ¿no? Yo también. ¿En qué delegación eres? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, ¿no? Yo también Miguel Hidalgo, me suena Miguel Hidalgo. No, yo soy Cuauhtémoc. ¿Tú eres Cuauhtémoc? Sí, y me quejo. Y me quejo de que dejaron el puesto antes de terminar, todos en bloque. Por ejemplo, los pendientes, que digamos. Sí, son los enormes pendientes, pero es tan difícil también encontrar información sobre cómo va la delegación, ¿no? Así como este estudio lo hace a nivel estado, deberíamos tener un estudio similar a nivel ayuntamiento, a nivel municipio. A nivel de delegaciones del Distrito Federal. Claro. Y entonces, si ni siquiera hay ese estudio, ¿cómo los capitalinos pueden decidir su voto? Claro, ese es algo bien triste, ¿no? Es un asunto clientelar, de política totalmente, social. ¿no? Es clientelar. Yo creo que el ciudadano promedio mexicano y del DF dice, todos los partidos son igual de corruptos, o en promedio son igual de corruptos, pero pues me regala algo, pues voto por ¿no? Yo creo que mucha gente tristemente toma su decisión bajo esta perspectiva. Ahora, fíjate, tratemos de invertir el dilema. Tú traes ahí más o menos el mapa de los estados. ¿Es la existencia de ciudadanos que castigan y sancionan, presumiblemente más en el norte del país, donde mejores resultados económicos dan? Sí. De hecho, o sea, esa puede ser una hipótesis. Pudiera ser una hipótesis, no creo que fuera sostenible en todos los casos, pero sí creo que la existencia de una sociedad civil que exige, que existe para empezar, ha hecho cambios importantísimos en algunos estados de la frontera. Uno quizá de los más importantes es el estado de Nuevo León. El estado de Nuevo León logró reducir su tasa de robo de auto en el sexenio del gobernador actual en cerca del 90%. Eso se logró a partir de un montón de empuje, bueno, a partir de las políticas públicas positivas del Estado, pero a partir de un montón de empuje que se tuvo por parte de organizaciones de la sociedad civil que dijeron estamos hartos de la situación de inseguridad que se detonó a partir de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, claramente existe una correlación entre que la sociedad civil abandere una causa, la exija y se empiecen a dar resultados. Al contrario, tú tienes casos como Querétaro o casos como Colima. En Querétaro, durante el sexenio del gobernador, la tasa de robo de autos se duplicó. En Colima se triplicó. Y son datos que pues no conocemos, que simplemente no hay quien a nivel Estado nos dé la información. Y ahí puede haber alternancia, ¿no? Ahí pudiera haber alternancia. Ahora, es interesante, ¿son los resultados, por ejemplo, en términos de economía o de seguridad los que definen el voto? ¿O es la sanción o la amenaza de sanción la que define las mejores o peores políticas? Bueno, como lo que dice la teoría es que si el ciudadano castiga, ¿no? Este es un incentivo para que los gobernantes hagan su mejor esfuerzo, ¿no? En la medida que el voto no es de castigo, eso no genera los incentivos adecuados para que el gobernante le eche ganas y se comporte de una manera. ¿Y la práctica Guerrero o Michoacán, en dónde lo situarías?
Yo creo que ahí son casos donde no hay un voto de castigo. No hay voto de castigo. Yo creo que no lo hay. Por eso en algunos casos hay movimientos que están diciendo anulación de voto porque no sirve para castigar. Sí, definitivamente. No comparto la teoría de la anulación del voto. No la comparto no porque no me sienta decepcionada de la clase política, yo me siento enteramente decepcionada. Pero no la comparto porque significa que le demos la elección a aquellos que no se sienten decepcionados de la clase política y que van a votar probablemente acarreados. Entonces, si yo me retiro de la elección y retiro mi voto de castigo en esta elección, simplemente porque creo que todos requieren el mismo castigo, que es que los ignore, lo que estoy haciendo es dejar la elección en manos de los que seguritito van a ir a votar, que son los acarreados. Entonces, no la comparto por eso. Pero sí, dentro de mí, creo que la clase política nos ha quedado a deber. Totalmente de acuerdo. Yo tampoco comparto la teoría del voto nulo, justo por lo que dijo Viridiana, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que crear los mecanismos adecuados para que el voto realmente sea un incentivo para los gobernantes. Pero ¿no? ¿cuáles son los mecanismos adecuados? Dame un ejemplo, o sea, ¿cómo puedo yo sentir que realmente estoy sancionando con mi voto? Déjame... Y no, digamos, un rejuego entre opciones que no son distintas. Ya, si de entrada no tienes opciones, la posibilidad de la sanción se reduce. A ver, déjame ponértelo de otra manera. A nivel nacional no estoy seguro, pero yo creo que a nivel estatal y a nivel municipal, una solución para que el voto sea realmente de castigo es verdaderamente impulsar el federalismo, ¿no? Es decir, señores, hasta aquí llegó el centralismo. O sea, yo estoy seguro que muchas de las razones por las cuales el ciudadano no castiga al gobernador es porque sigue creyendo que el presidente es responsable de todo, ¿no? Y esto también es parte culpa del presidente, ¿no? Por un ejemplo bien claro, el Seguro Popular. Nadie sabe, o bien poca gente sabe, que el Seguro Popular solo da dinero. Esa es la responsabilidad del gobierno federal, dar dinero. Si hay una enfermera que no hace bien su trabajo en Guanajuato o en Nuevo León, es responsabilidad del gobernador local, ¿no? Pero nadie sabe eso y todo el mundo le echan la culpa al gobierno federal y el presidente se sale a defender, o el secretario de Salud, o el secretario de Seguridad, o el secretario de Educación, ¿no? O sea, no hay una división clara de las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. Pero fíjate qué interesante, déjame, retomo lo que dice César. Sí, a ver, a impulsar el federalismo, sí, todo el mundo a favor de desarrollar las capacidades de los estados y los municipios, sí, en favor de que haya un fortalecimiento y una mayor exigencia de las sociedades civiles locales, pero al mismo tiempo el Congreso Federal trae una tendencia a generar, por ejemplo, leyes más bien de tipo centralistas porque no les ve las capacidades para desarrollarse. Entonces, a lo mejor la gente no está tan equivocada. Hay un enorme dilema entre si debemos descentralizar o no, dada la poca profesionalización que existe en ciertos gobiernos estatales. A mí no me preocupa descentralizar a Nuevo León, pero probablemente descentralizar a Oaxaca, descentralizar a Guerrero, ¿no? Pues ahí sí habría un problema importante de capacidades. Yo creo que el federalismo es algo que sin lugar a dudas debe fortalecerse, pero debe fortalecerse por los canales adecuados y al paso adecuado, ¿no? ¿Pero cuál es el paso adecuado? ¿Primero los ciudadanos, primero las instituciones, primero las políticas? El paso adecuado es un paso sectorial. Hay ciertos sectores que son más funcionales que otros. El Seguro Popular es un ejemplo de algo que medianamente funciona en ciertos estados y que pudiéramos extraer esas buenas prácticas de ciertos estados para entrenar a otros. ¿O funcionan las enfermeras? Porque ese es, digamos que ese es el dilema que ponía César. Pues funciona abriendo oportunidades de salud a los ciudadanos, ¿no? No sé, César. Bueno, yo creo que Viridiana tiene razón. Hay sectores donde claramente los estados tienen mucho más capacidades, ¿no? O sea, aquí podríamos discutir si salud u otros, ¿no? Pero yo creo que el punto aquí es que yo creo que no nos debe dar miedo descentralizar, ¿no? O sea, llevamos 30 años queriendo controlar los estados y no se puede. Si tú le preguntas a Hacienda qué opina de los estados, seguramente no lo va a decir en público. Son canas verdes, ¿no? No son más que preocupaciones. Y cada año se inventan algo para controlarlos más. Y cada año es un fracaso en su control. Se me fue el tiempo, rapidísimo. Muchas gracias, Viridiana Ríos. Al contrario. Gracias por presentar tu estudio sobre este semáforo económico electoral. Exactamente. Exigimos esto en la página web de México Como Vamos, www.mexicocomovamos.mx. Y muchas gracias, César, como siempre. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.